Pues después del Vaticano II vamos a ver el desarrollo de el periodo posconciliar, viendo o fijándonos en los documentos más importantes. Yo voy a presentar Evangelii Nuntiandi y Redemptoris Missio, y luego en los apuntes se hace una mención al Papa Francisco, Evangelii Gaudium, pero yo ahí no me detendré mucho porque os hablarán de ello más adelante y entonces yo haré alguna alusión solo, ¿no? Pero antes sí quería, porque pensaba yo al acabar el tema anterior, para que veáis mejor esta lógica de la misión y las misiones, ¿no? Hay un texto del número 6, de Ad Gentes, que lo dice muy claramente, ¿no? Además es un número donde trabajó directamente el Papa Benedicto XVI, cuando era teólogo asesor durante el concilio, estuvo precisamente trabajando este número, ¿no? Y fijaos cómo presenta la cosa de un modo bastante claro a la luz de lo que veníamos diciendo. Y dice, esta tarea, la de la Iglesia, ¿verdad? Es decir, la tarea que Jesús y el Espíritu Santo dejaron a los apóstoles, esta tarea es única e idéntica en todas partes. La misión de la Iglesia es siempre la misma. Es la misma e idéntica en todas partes y bajo cualquier condición, aunque no se ejerce del mismo modo según las circunstancias. Por eso, las diferencias que se dan no proceden de la naturaleza íntima de su misión, sino de las condiciones en las que se ejerce. La misión, la misma, única e idéntica, ¿no? Ahora, esas condiciones, ¿de qué dependen? Dependen a veces de la Iglesia y a veces de los pueblos, grupos u hombres a quienes se dirige la misión. Y por ejemplo, la misión de la Iglesia tiene que hacerse en todas partes, pero claro, las condiciones son distintas, porque en un lugar, por ejemplo, depende, como digo, de la Iglesia y del entorno, ¿no? Porque, por ejemplo, en un lugar donde la Iglesia son pocos, tiene pocos medios, pocos recursos, pues no se va a hacer la misión igual que donde hay muchos, ¿no? Y a veces depende de la circunstancia del entorno. Ayer, cuando mencionaba yo aquel momento en el cual en Burgos solo había 8 no cristianos, pues lógicamente ahí la misión se realiza de modo distinto, que incluso matiza. Dice, y también en esto hay situaciones iniciales y grados, porque las circunstancias pueden ir cambiando. El caso prototípico que se suele mencionar: en el siglo V, el norte de África tenía cristiandades muy brillantes, ¿no? Cuando estaba San Agustín, etcétera, etcétera. Pero hubo una invasión de gente de otro lugar y aquello quedó arrasado. Entonces, han cambiado las circunstancias. Entonces, claro, el modo. Y luego dice, a continuación, en este número, dice, las iniciativas particulares con las que los heraldos del Evangelio, enviados por la Iglesia,
cumplen la tarea de predicar el Evangelio y de implantar la misma Iglesia entre los pueblos o grupos que todavía no creen en Cristo, reciben comúnmente el nombre de misiones. Estas se llevan a cabo por medio de la actividad misionera y la mayor parte de las veces se realizan en determinados territorios reconocidos por la Santa Sede. ¿Se entiende la lógica, no? La misión es la misma, pero la misión nunca se puede realizar del mismo modo porque depende de las circunstancias. Entonces, aquellas circunstancias donde no hay prácticamente cristianos y donde hay que empezar a predicar el Evangelio y a implantar la Iglesia, eso se llama misiones, que normalmente se realiza en esos territorios de propaganda fide, ¿no? Por ejemplo, y además eso se dice, las circunstancias cambian. Cuando el Papa Benedicto XVI creó el dicasterio para la nueva evangelización, pues precisamente él alude a este número. Y se plantea un problema. Dada cómo va evolucionando la cosa o la situación en Europa, ¿se puede decir que Europa es territorio o zona o ambiente de misión ad gentes? Es decir, igual que hemos visto el norte de África, lo que sucedió, ¿en Europa va a suceder algo semejante? ¿O está sucediendo algo semejante? ¿Qué piensan ustedes? Puede ocurrir perfectamente. Porque, por ejemplo, Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Ecclesia in Europa, que es producto del segundo sínodo europeo, se plantea el problema directamente. Y él tiende a decir que sí. Yo comprendo que es una cuestión discutida y discutible, porque hay que estar discerniendo hasta qué punto van cambiando las cosas, ¿no? Porque cuando él se plantea esta pregunta, cita ese versículo de San Lucas que también suena un poco terrible, ¿verdad? Para que el Papa lo comente en una exhortación apostólica, ¿no? Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en esta tierra? Y él da un doble argumento que orienta hacia la respuesta afirmativa, ¿no? Por un lado, dice, claro, la existencia de grupos amplios de gente de otras religiones en el suelo europeo, lo cual quiere decir, valga la expresión, que las misiones las hemos trasplantado aquí, porque hay millones, por ejemplo, de musulmanes, de budistas, de hinduistas, etcétera, ¿no? Por tanto, la frontera de la misión se ha desplazado hasta Europa, ¿no? Y luego él da otra razón, dice, ¿cuánta gente hay ya en Europa que se está formando desde niños en un ambiente estrictamente no cristiano? Claro, yo personalmente tiendo a pensar que no. Porque yo creo que todavía la presencia de la Iglesia en Europa, en cualquier lugar, es suficientemente. Otra cosa es que nosotros seamos incapaces o no tengamos sensibilidad, ¿no? Pero de todos modos, esta pregunta yo creo que hay que plantearla porque yo creo que va a ser cada vez más objeto, y tiene que serlo, de discernimiento pastoral, ¿no? En nuestras iglesias, y lo veremos luego hablando de Redemptoris Missio, ¿no? Por tanto,
el Vaticano II, Lumen Gentium y Ad Gentes realizan esta repatriación de las misiones en la misión, pero una misión que se realiza de modos diversos según las circunstancias, ¿no? Luego vamos a comentar ahora Evangelii Nuntiandi, que es seguramente, ya veis que el Papa Francisco, por ejemplo, es un enamorado de Evangelii Nuntiandi, y él siempre dice, claro, que se sitúa en esa óptica, lo cita con frecuencia ya desde la intervención que tuvo en las reuniones previas al cónclave. Comienza citando una de las frases más repetidas de Evangelii Nuntiandi, ¿no? Que el gozo de la Iglesia es evangelizar, y que si la Iglesia no tiene ese gozo, pues no sería Iglesia, ¿no? Y es seguramente el documento, yo creo, más importante de Pablo VI, y según muchos, ¿verdad?, puede ser el documento más significativo y de más influencia de todo el periodo postconciliar, ¿no? Fue publicado en 1975. Y es la exhortación apostólica posterior al Sínodo de los Obispos de 1974, que tuvo como tema la evangelización en el mundo contemporáneo. Y es un momento, también dicho de un modo muy vulgar y muy impreciso, que evidentemente, como sabéis, pues claro, si nos preguntamos, aludíamos ayer a ello, ¿no? ¿Cuándo la Iglesia empieza a ser Iglesia auténticamente mundial? Yo diría que es este momento, y voy a decir por qué, ¿no? Siempre es una opinión, claro, evidentemente muy discutible, pero quiero que se entienda el por qué, ¿no? Porque además este sínodo de los obispos y la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi tiene, claro, un aspecto de relevancia histórica, pero también tiene un punto oscuro que comentaré luego, ¿no? Porque tiene que ver también mucho con la actualidad, ¿no? Y digo que es el momento donde podríamos fijar la transición entre una Iglesia auténticamente mundial, porque fijaos, ya sabéis que un sínodo de los obispos normalmente se presenta o se elabora desde Roma un documento que se llama lineamenta, donde se ponen como las líneas generales, ¿no? Las líneas generales del tema. Los lineamenta se envían a las distintas conferencias episcopales. Las conferencias episcopales hacen sus aportaciones y en Roma reelaboran el texto para preparar el instrumentum laboris, es decir, el documento de trabajo que los obispos van a llevar para los debates sinodales, ¿no? Bueno, lo que nos importa es que nos fijemos en ese periodo que va de los lineamenta al instrumentum laboris, ¿no? Porque claro, cuando desde Roma preparan los lineamenta, pues lógicamente analizan cuáles son los problemas principales o los desafíos principales que hoy tiene la evangelización. ¿Cuáles creéis vosotros que eran las grandes cuestiones que planteaba aquel texto? ¿Cuáles serían? 1974. ¿Qué problemas?
Cuando lo diga lo vais a ver evidente, vamos. El documento estaba pensado, claro, desde Roma, por tanto desde Europa, por tanto desde Occidente, ¿no? Y entonces los problemas que mencionaban, pues ¿cuáles eran? La secularización, el ateísmo, la descristianización, la falta de práctica religiosa, el alejamiento de la Iglesia. Y eso visto desde Europa, pues podía ser que era lo que más les inquietaba. Pero eso lo leen, por ejemplo, los obispos de Asia. Y dicen, secularización, aquí, en Asia, secularización, ateísmo. No, aquí el problema que tenemos es cómo relacionarnos con las otras religiones, cómo ir dando solidez a nuestras iglesias que son pequeñas y pobres. Por tanto, esos temas que a ustedes les preocupan, a nosotros lo leen en África. Dicen, hombre, secularización, ateísmo, no, hombre, aquí lo que nos preocupa es el tema de la inculturación, el tema de la pobreza. Pero esas otras cuestiones lo leen en América Latina y dicen, hombre, aquí la gente sigue siendo religiosa. El problema es la injusticia, la necesidad de buscar la liberación de la gente, el desarrollo de nuevos ministerios. O sea, fijaos que es el momento en el cual las iglesias empiezan a hablar y a tomar la palabra. Y en aquel momento de las conferencias episcopales, ya las 2/3 partes no eran europeas, ¿no? Lo cual quiere decir que el cuerpo de las iglesias empieza a funcionar. Y entonces, claro, cuando se trata de presentar un documento que afecta al conjunto de la Iglesia, pues bueno, hay que tener una mirada amplia, ¿no? Y entonces, claro, cuando luego el Papa se ve con la necesidad de hablar de evangelización pensando en el conjunto de la Iglesia, pues no puede escribirlo como si fuera solo desde el punto de vista occidental. Y aquí fijaos cómo se va produciendo ese intercambio de dones, de bienes, de experiencias entre las distintas iglesias, ¿no? Entonces la evangelización recibe una impronta propia de una iglesia mundial, ¿no? Y luego otro detalle importante es que, fijaos que habla el documento fundamentalmente de evangelización. Y la palabra misión no aparece prácticamente. Y misión ad gentes creo que aparece una vez al final, que ya lo comentaremos en su momento, ¿no? Pero la palabra que se privilegia es evangelización. Claro, uno se pregunta ¿por qué? Yo creo que la razón es clara porque la palabra misión, a la luz de lo que veíamos en las sesiones anteriores, sobre todo en algunos contextos europeos, la palabra misión estaba muy sobrecargada negativamente por esta cuestión que comentábamos del colonialismo. Entonces, claro, la palabra misión y prefiere evangelización porque parece que es mejor, más elegante,
o más atractiva o más ilusionante, ¿no? Evangelii Nuntiandi, el anuncio del Evangelio. Luego, Juan Pablo II, su encíclica al respecto se titulará Redentoris Missio, la misión del Redentor. Vuelve la palabra. Esto me parece que es importante darse cuenta, y también uno tendrá que preguntarse, ¿y por qué Juan Pablo II vuelve de nuevo a sacar la palabra? Bueno, Evangelii Nuntiandi, por tanto, privilegia el término evangelización, ¿no? Pero ahí decía yo un punto oscuro, que no es que sea culpa de nadie, de las circunstancias, ¿no? Pero que también ya sabéis que la institución esta del Sínodo de los Obispos comenzó a raíz del Vaticano II, este que estamos comentando de 1974 es el cuarto, la cuarta edición, ¿no? Y entonces, claro, en el Sínodo de los Obispos hubo tensiones profundas sobre determinados temas, ¿no? De tal manera que los obispos no fueron capaces de elaborar un documento propiamente del sínodo. ¿Y qué hicieron? Elaborar una serie de proposiciones o recomendaciones que se lo pasaron al Papa. Y el Papa, a partir de ahí, redacta la exhortación apostólica post-sinodal, que es la práctica que se ha ido manteniendo hasta el presente. Y claro, eso a mí no me parece, digamos, el ideal. Porque claro, de algún modo, fijaos que es curioso que en el momento en el cual las iglesias empiezan a tomar la palabra, pues a mí me parece un poco triste que los obispos, como tales, no sean capaces de elaborar un documento propio. Entonces, diríamoslo así, buscan la solución más fácil. Se lavan las manos y que el Papa vea. Con lo cual, de nuevo nos encontramos con esa situación en la cual el protagonismo de las iglesias, claro, ciertamente, claro, hay que reconocer que en 2 o 3 semanas es muy difícil que se pueda elaborar un documento así, ¿no? El Papa Francisco intenta arreglar esto, pero claro, todavía lo pone peor, entre comillas, cuando encima ya el sínodo acaba siendo una realidad del conjunto del pueblo de Dios, como para preparar un documento. Bueno, entonces, el Papa recoge las proposiciones y elabora este documento, del cual yo voy a destacar algunos aspectos especialmente importantes, ¿no? Es decir, el Papa dice que la evangelización tiene que ser vista como una realidad global, es decir, envuelve a toda la actividad de la Iglesia. Es una realidad compleja, porque hay que tener en cuenta numerosos elementos. Y es a la vez dinámica. ¿Por qué? Porque está siempre en movimiento y en proceso, ¿no? Y entonces, claro, tiene que estar permanentemente esforzándose para llegar al objetivo, ¿no? Y el objetivo, claro, es muy pretencioso, porque os voy a comentar alguna afirmación del
del Papa, ¿no? Porque comienza evidentemente a partir de Jesús como primer evangelizador que anuncia el reino de Dios. Y claro, los seguidores de Jesús, los que acogen el mensaje de Jesús, constituyen la Iglesia. Y entonces en el número 14 se encuentran algunas de las afirmaciones más repetidas de este documento y que yo creo que tiene que ser objeto permanente de discernimiento en cualquier reflexión pastoral, ¿no? Dice, la evangelización constituye la misión esencial de la Iglesia. De tal manera que la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda, es evangelizar. La Iglesia existe para evangelizar. Fijaos si estas afirmaciones las planteáramos en cualquier reunión de planificación pastoral. Se ha dicho de un modo más directo. Evangelizar es vivido como una carga o como un gozo. Es que, claro, esta pregunta, ¿cómo se respondería si somos sinceros, no? O sea, el gozo de evangelizar, que es lo que Francisco, como digo, decía al empezar y al acabar su intervención en el consistorio previo al cónclave, ¿no? O sea, que evangelizar tiene que ser para la Iglesia una necesidad vivida con gozo y con alegría, y no como una carga o como un peso, ¿no? Y luego, claro, también la evangelización se pregunta en el capítulo 2, ¿qué es evangelizar? Y dice, ninguna definición parcial y fragmentaria refleja la realidad rica, compleja y dinámica. Hay que tener en cuenta una serie de elementos, es decir, por ejemplo, como luego lo trata, ¿no? Pero en aquellos momentos se planteaba la cuestión, ¿qué es mejor? ¿Evangelizar o no, de otro modo, ¿no? ¿Qué es más urgente o qué es más importante para la evangelización? ¿Sacramentalizar o la promoción humana? ¿Qué es lo que hay que privilegiar? Y claro, era un momento, pensemos que estamos a principios de los años 70, era un momento de enormes tensiones en la vida de la Iglesia, y claro, lógicamente eso planteaba debates y alternativas enormes, ¿no? Claro, el Papa lo que intenta en su razonamiento es plantear y preguntar, ¿y por qué hay que elegir entre o? No habría que decir y. Entonces, claro, a veces nosotros tendemos a contraponer como si hubiera que elegir entre lo uno y lo otro, ¿no? Y aquí se encuentra una de las afirmaciones también más repetidas de la exhortación esta, ¿no? Evangelizar significa para la Iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad para transformar
desde dentro, renovar a la misma humanidad para dar origen a una humanidad nueva, para transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, los modelos de vida, es decir, todo eso que forma parte de la cultura humana, ¿no? Por tanto, evangelizar la cultura y las culturas para transformar realmente a la humanidad, ¿no? Pero ese número, el número 20, concluye con esta afirmación tan repetida, ¿no? La ruptura entre evangelio y cultura es, sin duda alguna, el drama de nuestro tiempo. La ruptura entre evangelio y cultura, ¿no? Por tanto, hay que hacer todos los esfuerzos con vistas a una generosa evangelización de la cultura, o más exactamente de las culturas. Y luego pues va comentando distintos aspectos de la evangelización, por ejemplo, el testimonio de la propia vida, el anuncio explícito, la formación de una vida comunitaria, el anuncio de Jesucristo, el testimonio del amor del Padre, la respuesta a las expectativas y necesidades de la humanidad, y también, y es una novedad, porque es la primera vez que en un documento oficial de la Iglesia va a aparecer de un modo tan claro la palabra que en aquellos momentos generaba tantas polémicas como la liberación. Y dice en el número 30, es bien sabido en qué términos hablaron durante el reciente sínodo numerosos obispos de todos los continentes y sobre todo los obispos del tercer mundo, con un acento pastoral en el que vibraban las voces de millones de hijos de la Iglesia que forman tales pueblos, ¿no? Porque sobre todo se dan situaciones de neocolonialismo económico y cultural, a veces tan cruel como el político, etc. La Iglesia, repiten los obispos, tiene el deber de anunciar la liberación de millones de seres humanos, entre los cuales hay muchos hijos suyos. El deber de ayudar a que nazca esta liberación, de dar testimonio de la misma, de hacer que sea total. Todo esto no es extraño o ajeno a la evangelización. Por tanto, como veis, es una noción amplia de evangelización, ¿no? Eso que denominábamos antes la ampliación soteriológica, es decir, en la salvación que el cristiano anuncia, la liberación de los millones de hijos de la Iglesia que están clamando, etcétera, pues tiene que ser escuchado, ¿no? Por tanto, una realidad compleja y dinámica. Hay que tener en cuenta elementos varios, sin exclusiones, aunque luego cada uno verá en cada momento cuál hay que dar prioridad, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, eso es lo que habría que decir de Evangelii Nuntiandi. Y ahora pasamos a Redentoris Missio.
1990. Y en 1990 se cumplía el 25 aniversario de la publicación o de la aprobación por el Vaticano II del decreto Ad Gentes. Entonces, como conmemoración y homenaje, Juan Pablo II escribe este documento, el cual, como veis, lo mencionaba antes, pues utiliza, o si queréis, recupera la palabra misión. Claro, este dato, lógicamente, algún significado tiene. Claro, uno puede decir, ¿cuál es? Pues yo creo, pero claro, esto también es susceptible de debate, ¿no? A mí me da la impresión de que el Papa Juan Pablo II recupera la terminología misión y misión a gentes para evitar el peligro de que, hablando de evangelización, si todo es evangelizar, ¿dónde queda la dimensión estrictamente a gentes? Entonces aquí el Papa, como vamos a ver en la medida en que hoy dé tiempo y si no más adelante, ¿no? Este Papa se da cuenta, lo dirá, de que las circunstancias han cambiado. Es decir, él mismo dirá, los conceptos y los esquemas con los cuales veníamos realizando esto, esos conceptos ya no valen. No valen, porque se ha producido, dice él, un trastocamiento radical de situaciones. Pero es curioso que cuando él dice los conceptos anteriores ya no valen, pero él recupera el sentido, como veremos, del aspecto ad gentes, ¿no? Pero lo interesante es que señalar o subrayar también simplemente de lo de Pablo VI, que no se olvide, en el último capítulo de Evangelii Nuntiandi, habla del Espíritu Santo como protagonista de la misión, que es importante, ¿verdad?, por la importancia del Espíritu, ¿no? Pero de Redentoris Missio, a ver cómo suena esta frase, que dice en el número 1. La misión de Cristo Redentor, confiada a la Iglesia, está aún lejos de cumplirse. A finales del segundo milenio, después de su venida, una mirada global a la humanidad demuestra que esta misión se halla todavía en sus comienzos. ¿Qué os parece esta frase? Está todavía en sus comienzos, cuando estamos en 1990. Porque yo recuerdo cuando salió la encíclica, yo le comenté, ¿tú te acuerdas del padre César? Yo se lo dije, pues me ha llamado la atención esta frase. Y él me dice, pero ¿cómo va a decir eso el Papa? Porque claro, si dice a finales del segundo milenio, después de llevar 2000 años, y además después de haber logrado, como ya hemos comentado, pues cierto éxito, ¿no? Porque hay iglesias en todas partes y una iglesia mundial. Y sin embargo, el Papa dice, está todavía
en sus comienzos. Y por si alguien piensa que es una expresión, bueno, que se le escapó al Papa, que no estaba bien pensada, en el número 30 lo vuelve a decir. Lo cual significa que algo estaba indicando que yo creo que vale la pena que nos fijemos, ¿no? Porque claro, yo estoy convencido, lo que pasa, claro, que estoy convencido yo, y no sé si habrá otros 2 o 3, ¿verdad?, que este es el documento, a mi modo de ver, más importante del pontificado de Juan Pablo II, ¿no? Precisamente porque, a mi modo de ver, es una interpelación a las iglesias concretas para que salgan de su provincianismo y para que lancen una mirada al mundo en el que estamos, ¿no? Yo creo, ¿verdad?, que, y a mí me parece que el texto lo permite afirmar esto que yo voy a decir ahora, yo creo que hay una doble razón que lleva al Papa a hacer esta afirmación. Una razón que podríamos decir de carácter cuantitativo y otra de carácter cualitativo. La de carácter cuantitativo es que sí, el cristianismo es la religión más, digamos, más grande del mundo, ¿no? Porque no sé si en ese momento los cristianos éramos el 17,3%, pero era la religión más extendida, ¿no? Pero el Papa dice, claro, el 17%, pero ese porcentaje va a ir disminuyendo. Por tanto, desde el punto de vista cuantitativo, el escenario de la misión va aumentando, ¿no? Y luego hay el otro elemento de carácter cualitativo, que yo creo que es el más importante, ¿no? Y es que, claro, en 1990 todavía no se hablaba de globalización. Pero el Papa es lo que está queriendo decir. Es decir, se está creando una cultura nueva. La cultura de que hablaba Pablo VI, ¿no? Y esa cultura es mundial. Y en esa cultura se están educando las nuevas generaciones a nivel mundial. Y entonces, cuando hay una cultura global que nos envuelve a todos, y luego en el capítulo 4 lo desarrollará. Ya volveremos sobre ello cuando hablemos de la dimensión ad gentes de esta encíclica, ¿no? Es decir, en esa cultura que están haciendo, ¿quién está sembrando la semilla del Evangelio? Para que la gente, las nuevas generaciones, se eduquen dentro del Evangelio. ¿Sí? El modo de ver la realidad, los valores, los criterios de que hablaba Pablo VI, ¿no? Es decir, esa ruptura entre Evangelio y cultura, esa ruptura no está siendo demasiado grande y no. Para que veáis un ejemplo, yo lo suelo sacar siempre hablando de este tema porque me parece un poco ilustrativo, ¿no? Es decir, no sé si sabéis, claro, ¿quién no conoce hoy, aunque sea de la India, ¿verdad? ¿Quién no conoce la Sagrada Familia de Gaudí en Barcelona?
Has visto el templo, ¿verdad? Y bueno, ¿y por qué Gaudí concibió la Sagrada Familia? O sea, ¿cuál fue lo que le movió a pensar en una basílica en aquel lugar? Claro, estábamos a finales del siglo XIX. Barcelona estaba creciendo. Barcelona estaba llamada a ser una gran metrópoli. En esa gran metrópoli iban a surgir barrios nuevos. Y claro, él se preguntaba, en esa nueva ciudad, en esa sociedad del futuro, ¿qué símbolo cristiano va a ver la gente? O sea, de tal manera que lo cristiano se haga presente allí. Y claro, Gaudí dice, hay que preparar una basílica para que de algún modo la referencia cristiana no desaparezca en la gente que va a habitar esa ciudad. Hoy, por ejemplo, si hablamos de las autopistas de la información, en esas autopistas de la información se está respondiendo o se empezó a responder de modo adecuado cuando la gente, las nuevas generaciones se iban a formar. Recordad lo que decíamos el otro día, ¿no? Cuando soplan los vientos de la historia, en aquellos barcos que iban a las Indias había algunos. Cuando se crea un gran barrio de una ciudad, ¿no? Entonces, claro, lo que el Papa plantea es eso. Es decir, está empezando una cultura nueva. Es decir, una época nueva en la historia humana. ¿Quién está ahí sembrando el Evangelio? No podemos decir, por tanto, que la misión de la Iglesia está todavía en sus comienzos. Y luego, además, claro, él constata, cuando hay este tipo de dificultades, ¿está creciendo el fervor misionero? ¿O por el contrario, ese fervor está disminuyendo? Es decir, no hay una disminución que llega incluso a cuestionar el sentido de la misión ad gentes. Y en el número 4, y ya con esto acabo, aunque esto merecería más desarrollo, veremos a ver si hay tiempo, pero el número 4 recoge toda la problemática teológica, cultural, espiritual en la Iglesia que está cuestionando el sentido de la misión. Dice, debido a los cambios modernos y a la difusión de nuevas concepciones teológicas, algunos se preguntan, ¿es válida aún la misión entre los no cristianos? ¿No ha sido sustituida quizás por el diálogo interreligioso? ¿No es ya suficiente la promoción humana? ¿El respeto de la conciencia y de la libertad no excluye toda propuesta de conversión? ¿No puede uno salvarse en cualquier religión? ¿Para qué entonces la misión? Son preguntas reales, ¿eh? Y el Papa, claro, coge el toro por los cuernos, ¿no? Es decir, este tipo de ideas están por ahí en el ambiente. Cuestiona el sentido de la misión y de la misión ad gentes. Estamos empezando una cultura nueva. Y luego además podemos percibir
que el fervor en la Iglesia ha disminuido. ¿Cómo afrontamos la situación? Bueno, y es lo que él intenta, que luego haré una breve referencia, pero ahora ya cuando se